Muchas gracias. Señores miembros de la mesa principal, estimados amigos, colegas, funcionarios, estudiantes, por decisión democrática del presidente del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, el magistrado Zamorano, se me pidió que hablara sobre el tema de la importancia de la jurisdicción de cuentas, tema que se puede resumir en una página. Mi exposición se encuentra en la memoria que mañana será entregada a todos los participantes de este Congreso. Yo voy a tratar de hacer un resumen de esa intervención. Le pido a los estudiantes de Derecho, a los estudiantes que están en este Congreso, que por favor lean mi ponencia invitada, que se encuentra al final de la memoria, sobre el esfuerzo de los abogados panameños en el siglo, los primeros 50 años del siglo XIX. Esto a propósito de que dentro de 2 años celebramos todos los panameños el bicentenario del natalicio del padre de la nacionalidad panameña, el doctor Justo Arosemena. El tema de la importancia de la jurisdicción de cuentas sugiere una pregunta. ¿Es importante la jurisdicción de cuentas? La respuesta es sí. Sí es importante. Primero, por la experiencia nacional. En un país con una historia tan breve, tan corta y con tan pocos estudiantes, es importante la jurisdicción de cuentas si se toma en consideración que la DRP, antecesora de la jurisdicción de cuentas, dictó condenas en este país durante 18 años por 90 millones de balboas. Es importante si se toma en cuenta que el tribunal en funciones, que la jurisdicción de cuentas en funciones ha proferido sentencias, resoluciones de condena y ha logrado que los investigados o procesados paguen sumas por lesiones patrimoniales cometidas por el orden de los 34 millones de balboas. Y también es importante porque actualmente la jurisdicción de cuentas está tramitando causas por lesiones cometidas al patrimonio del Estado por una suma superior a los 155 millones de balboas. Por lo tanto, con esta expresión mía o estas palabras mías, no queda duda de que en Panamá es importante la jurisdicción de cuentas. Pero también es importante la jurisdicción de cuentas por un asunto conceptual. Las causas, las controversias en donde están involucrados bienes y fondos públicos no pueden ir a la jurisdicción común, no pueden ir a la jurisdicción civil. La jurisdicción civil atiende asuntos que tienen que ver las controversias entre particulares. Aquí tenemos fondos públicos involucrados. Es verdad que se trata de funcionarios, servidores públicos o de particulares, pero en el fondo en puridad de verdad estamos tratando un tema tan serio como son los fondos y bienes públicos, los bienes y fondos de toda la nación.
El Tribunal de Cuentas es un asunto antiguo y nuevo. En Panamá verdaderamente ha comenzado a funcionar desde el 2008. Sin embargo, la reforma constitucional del 2004 en 4 artículos estableció o estructuró esta nueva figura, que repito, es nueva y es vieja. Señores, en Panamá, cuando se fundó la República, los convencionales establecieron un Tribunal de Cuentas que duró hasta 1919. Pero aquí, durante la experiencia federal en el siglo XIX, que ha sido abominada por historiadores y estudiosos, porque solamente se recuerdan que en 30 años de 26 presidentes solamente de ese estado soberano de Panamá o federal de Panamá, solamente 4 terminaron su periodo. Pero no toman en cuenta verdaderamente que aquí hubo un esfuerzo del istmo, de los ismeños, por fundar un verdadero país. El esfuerzo que hicieron los panameños del siglo XIX con respecto a la educación todavía merece estudio y merece trabajo intelectual, y no abominación, porque aquí hemos seguido la tesis del doctor Rafael Núñez, expresidente Núñez, que decía que el istmo de Panamá, en el istmo de Panamá, el Estado federal se había convertido no en otra cosa que una fuente de tragedias. Una fuente de tragedias. Entonces, en el 2004, la reforma constitucional crea la jurisdicción de cuentas y el Tribunal de Cuentas. En primer lugar, el artículo 280 de la Constitución, introducido por la reforma del 2004, nos habla de que la Contraloría debe presentar a través del Tribunal de Cuentas el examen o los reparos de las cuentas de los empleados y de los agentes de manejos cuando existan irregularidades. Pero más importante es el artículo 281, que establece la jurisdicción de cuentas. Dice, con competencia y jurisdicción nacional para enjuiciar las cuentas de los empleados y agentes de manejo cuando surjan reparos por supuestas irregularidades. Obviamente que esta redacción es un poco enrevesada, porque quien tiene competencia y jurisdicción nacional es el Tribunal de Cuentas y no la jurisdicción. Hay una redacción tautológica allí que merece verdaderamente esclarecimiento, pero que todos estamos claros que el Tribunal de Cuentas es el que tiene competencia y jurisdicción nacional. Se dice también en esta norma que el tribunal está formado por 3 magistrados que serán nombrados por 10 años. Otras normas tienen que ver con la declaración jurada de bienes de los magistrados del Tribunal de Cuentas, y otras que son transitorias tenían que ver con el periodo ese de transición entre la Dirección de Responsabilidad Patrimonial y la entrada en funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que ocurrió 4 años después. Es decir, la reforma fue del año 2004, la ley orgánica del Tribunal de Cuentas se dictó el 14 de noviembre del 2008 y el tribunal comenzó a funcionar. La jurisdicción, el tribunal y la fiscalía comenzaron a funcionar el 15 de enero del 2009. Hay algunos principios básicos de esta jurisdicción y que yo voy a hacer bastante rápido en esto, bastante breve, porque
En efecto, ¿para qué se crea esta jurisdicción? ¿Cuáles serían estos principios básicos que podemos resumir? Primero, a mi juicio, el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Se venía en nuestra incipiente democracia, se venía cuestionando el hecho de que una misma institución investigara y esa misma institución enjuiciara. Es decir, la Contraloría General de la República, a través de diferentes departamentos, hacía las auditorías, examinaba la corrección o la incorrección de las cuentas públicas o de los bienes públicos, el manejo de los bienes públicos, hacía la investigación y además enjuiciaba a través de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial. Es obvio que la investigación estaba a cargo de la Dirección General de Auditoría, pero en una democracia como la nuestra se requiere perfeccionar las instituciones, y estas instituciones fueron perfeccionadas a través de esta reforma constitucional que permite separar las funciones diferentes de cada institución. Una institución hace la auditoría, otra institución investiga dentro de la jurisdicción de cuentas y otra institución enjuicia o juzga. Preservación de los fondos públicos sería otro principio. Bueno, todas las instituciones públicas deben preservar y cuidar los fondos públicos. Esto no solamente corresponde a la Contraloría General de la República. Cada institución debe tener los mecanismos para preservar los fondos y bienes públicos. Pero bien, se han creado estas instituciones de control, estas entidades de control, la Contraloría General de la República, la Fiscalía de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, como baluartes en esa lucha de la protección, para la protección y para la defensa del patrimonio público, del patrimonio nacional. Otro principio es la lucha contra la corrupción, que cada día adquiere ribetes más relevantes. Alguna vez leí por ahí que la corrupción es tan vieja, bueno, que es difícil establecer sus orígenes. Otros autores plantean que la corrupción se le achaca a la época de la conquista, en donde lo importante era el oro y la plata y no mantener cierta actitud hacia la vida. Bueno, lo cierto es que el rey de España creó 3 tribunales de cuentas en sus dominios, uno en México, otro en Lima y otro en Santa Fe de Bogotá, para proteger las rentas reales. Así que algo hay que nos viene de la conquista y de la colonia. La lucha contra la corrupción, ¿verdad? Pero otro principio tiene que ver con la independencia judicial o jurisdiccional, porque el Tribunal de Cuentas no forma parte del órgano judicial, pero tiene independencia jurisdiccional, ¿no? Disfruta de independencia funcional, independencia administrativa e independencia presupuestaria. Otro principio es la imparcialidad. El Tribunal de Cuentas actúa imparcialmente. Ese era un cargo que se le formulaba a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial. ¿Cómo es posible que una misma institución, la Contraloría, investigue a través de la Dirección de Auditoría y la Dirección de Responsabilidad Patrimonial enjuicie? Es la misma institución. Pues bien, ahora tenemos una fiscalía que está a cargo
de los intereses públicos. Y el tribunal actúa con la imparcialidad propia de un tribunal, ¿no? Eso es un gran avance que hemos logrado en este proceso de la jurisdicción de cuentas. Justicia expedita, otro principio. Bueno, los procesos ante la DRP a veces, en algunas ocasiones, demoraban una eternidad por el tipo de proceso como estaba configurado. Ahora los procesos en la jurisdicción de cuentas tienen mayor celeridad, mayor rapidez, son más ágiles, el procedimiento es más ágil. Por lo tanto, no pensemos aquí en procesos que van a durar muchos años. En la DRP sí duraban años, y la prueba está que el Tribunal de Cuentas, que heredó los procesos de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, todavía está tramitando procesos de aquella época. Garantía del debido proceso. Bueno, en efecto, el tribunal y la fiscalía tienen la obligación de garantizar el debido proceso en el proceso patrimonial. Igualdad ante la ley. Bueno, sí, todas las partes son iguales. El fiscal es igual que los procesados, que los investigados. Por lo tanto, este es uno de los principios fundamentales de esta jurisdicción. ¿Cuáles son las instituciones, los organismos fundamentales de esta jurisdicción? La Constitución dice el Tribunal de Cuentas, pero también nos dice que se crea una jurisdicción de cuentas. Por lo tanto, en la Ley 67 del 2008 creamos la Fiscalía de Cuentas como organismo de investigación dentro de esta jurisdicción de cuentas. Pero también la ley autoriza al tribunal a crear juzgados de cuentas y al fiscal a crear fiscalías delegadas, que ya en un momento determinado le pondrá el nombre que sea el correspondiente. El tribunal está formado por 3 magistrados, repito, nombrados por 10 años. Los primeros magistrados hemos sido nombrados por periodos diferentes para que el término de duración sea diferente de cada uno de ellos. Los primeros magistrados fueron nombrados por 6 años, el magistrado nombrado por el órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia, el magistrado nombrado por el órgano ejecutivo. El ejecutivo es nombrado por 8 años y el magistrado nombrado por el órgano legislativo 10 años. Así fueron nombrados los primeros magistrados. Eso implica que, a pesar de que se nombren los próximos magistrados por 10 años, su periodo es escalonado. ¿Cuál es la competencia del Tribunal de Cuentas? El tribunal ejerce jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional para el juzgamiento de las irregularidades que impliquen apropiación, pérdida o menoscabo de los fondos o bienes públicos. Primero, irregularidades. Segundo elemento de la competencia es que esas irregularidades deben ser derivadas de las acciones u omisiones, de acciones u omisiones, es decir, dolo, culpa o negligencia. Pero, ¿de quiénes son
estas irregularidades derivadas de acciones o omisiones, bueno, estas irregularidades deben ser cometidas por los empleados o agentes de manejo. Los empleados de manejo son los servidores públicos que tienen a su cargo bienes y fondos públicos, que tienen bajo su manejo bienes y fondos públicos. ¿Quiénes son los agentes de manejo? Los particulares, sean persona natural o persona jurídica, que tengan a su cargo el manejo de fondos o bienes públicos. Aquí hay un aspecto que hay que seguir trillando en él. El Código Fiscal solamente planteaba que eran empleados de manejo y agentes de manejo quienes recibían, cuidaban y pagaban fondos públicos. Esta ley 67 lo que ha hecho es ampliar el concepto de empleado o agente de manejo, porque son todas las personas que reciban, recauden, manejen, inviertan, aprueben, administren, cuiden, custodien, controlen, autoricen, paguen y fiscalicen fondos públicos. Se extiende el concepto hasta la fiscalización. Todo aquel servidor público que fiscalice fondos públicos, para los efectos de la ley 67, son empleados de manejo y sujetos a responsabilidad patrimonial. Hay un tema que es, y en resumen lo expreso, ¿cómo es esto del proceso de cuentas? La ley que regulaba, o el decreto de gabinete que regulaba la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, tenía un procedimiento bastante enrevesado. Este proceso de cuentas es bastante sencillo. El Tribunal de Cuentas, ni la Jurisdicción de Cuentas, ni la Fiscalía pueden iniciar de oficio procesos de cuentas. Tienen que existir los reparos que formule la Contraloría a las cuentas de los empleados o de los agentes de manejo. Una vez recibidos esos reparos o esa diligencia, esa auditoría por parte de la Contraloría General de la República, el Tribunal de Cuentas los remite a la Fiscalía General de Cuentas, como se llama ahora, por una reforma legal que se hizo, para que inicie todas las investigaciones, realice todas las investigaciones, practique todas las diligencias, practique todas las pruebas. Una vez completa esa investigación, se remite al Tribunal de Cuentas con una vista fiscal. El Tribunal de Cuentas decidirá lo que sea conducente. Llama a juicio, si hay méritos, a los involucrados, o si hay alguna falla en la investigación o se requiere algún tipo de ampliación o complementación, devuelve el expediente a la Fiscalía. Pero también el Tribunal de Cuentas puede cerrar el expediente, cerrarlo y archivarlo porque no hay lesión patrimonial. O también se puede presentar el caso en que el tribunal cese el procedimiento con respecto a alguno de los involucrados y dicte el llamamiento a juicio contra los otros. Tramitada la etapa plenaria, el tribunal dicta su resolución, que no se llama de condena ni de absolución, sino de cargos o descargos.
Hay modelos de tribunales de cuentas y yo quiero referirme a ellos para precisar cuál es el nuestro. Existe el modelo de tribunal de cuentas en donde solamente prima el control externo de ese tribunal sobre las cuentas o sobre la gestión presupuestaria o económica del Estado. Este es el caso, por ejemplo, del Tribunal de Cuentas de Alemania, en Europa, o del Tribunal de Cuentas de Uruguay. En la Unión Europea hay un Tribunal de Cuentas que es para auditar las finanzas de los organismos comunitarios. Hay un modelo que es el más conocido, el modelo de Tribunal de Cuentas que consiste en el control externo de las finanzas públicas, pero con funciones jurisdiccionales. Si hay reparos, el mismo tribunal somete a juicio a las personas que han malversado los caudales o bienes públicos. El más conocido por nosotros es el Tribunal de Cuentas de España, pero también el de Italia, el de Francia, el de Bélgica y en América el de Brasil. Hay un modelo de Tribunal de Cuentas bastante extraño, que es el de Paraguay. En Paraguay existía un Tribunal de Cuentas en que tenías las funciones esas típicas del Tribunal de Cuentas. Examen de cuentas, finiquito de cuentas si estaban arregladas a derecho. O examen de cuentas, reparos si había irregularidades, proceso contable y alcance de líquido o finiquito. Pues bien, actualmente el Tribunal de Cuentas de Paraguay es un tribunal de cuentas dentro del Poder Judicial, pero limitado a las acciones contencioso-administrativas. Hay otro modelo de Tribunal de Cuentas que es aquel que está dentro de la Contraloría General de la República. Ustedes saben que desde 1930 América se llenó de Contraloría y los tribunales de cuentas desaparecieron en la mayoría de los casos. Pues bien, entre nosotros está el caso de Chile. En Chile hay una Contraloría General de la República, pero con un tribunal de cuentas dentro de la Contraloría. Ese era el sistema de la Ley 32 de 1984 en Panamá, porque la jurisdicción de cuentas estaba a cargo de la Contraloría General de la República y la Ley 32 de 1984, orgánica de la Contraloría, estableció que la Contraloría tenía jueces de cuentas, fiscales de cuentas y tribunal de cuentas. Bueno, y después se creó la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, ¿no? En la Contraloría General de la República. El modelo nuestro es un modelo eminentemente jurisdiccional. El modelo de Tribunal de Cuentas está establecido solamente para el juzgamiento, el enjuiciamiento de las lesiones patrimoniales cometidas por los empleados o agentes de manejo. La otra institución fundamental aquí es la Fiscalía de Cuentas, que investiga y que acusa dentro de la jurisdicción. Tiene funciones básicas de una fiscalía, se llama Fiscalía General de Cuentas, practica pruebas, etcétera, etcétera, y además debe participar en la etapa plenaria con la acusación. Quiero finalmente referirme a las características de la jurisdicción de cuentas. La jurisdicción de cuentas es una jurisdicción
especializada. La jurisdicción de cuentas es una jurisdicción necesaria, no requiere activación de parte. La tarea de la Contraloría es como una rueda sin fin. La tarea de la jurisdicción de cuentas, de la Fiscalía y del Tribunal es como una rueda sin fin. Por lo tanto, decimos que la jurisdicción de cuentas es necesaria, es permanente. Además, es improrrogable. Los funcionarios no pueden renunciar a administrar justicia. Los funcionarios de esta jurisdicción no tienen la facultad para renunciar de esta facultad de administrar justicia patrimonial. Sus facultades son intransferibles, indelegables o irrenunciables. ¿Cuáles son las características del Tribunal de Cuentas? El Tribunal de Cuentas tiene rango constitucional, es independiente, no depende ni del órgano judicial, ni del órgano legislativo, ni del órgano ejecutivo, menos depende de la Contraloría General de la República. Tiene competencia privativa para enjuiciar a los empleados o agentes de manejo. Es un tribunal de conocimiento, no es de ejecución, como es el Tribunal de Cuentas español, pero el Pleno del Tribunal se ha propuesto presentar una reforma a la ley estableciendo la facultad para ejecutar sus propios fallos, que es lo más saludable si tomamos en cuenta algunas experiencias que han pasado con la NIT y con la anterior DGI. Es un tribunal de única instancia, sus sentencias son declarativas. Cuando ocurre la lesión patrimonial, verdaderamente se crea o surge la obligación del empleado o del agente de manejo para restituir la suma o el dinero o los bienes mal habidos. El tribunal lo que hace es declarar en su sentencia que existe la obligación para ese individuo o para esa persona natural o jurídica de pagar esa obligación al Estado, y para eso existe la jurisdicción coactiva. ¿Cuáles son las características de la Fiscalía de Cuentas? Le resta un minuto, doctor. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Ya en un minuto termino. Gracias. El organismo, la Fiscalía es de rango legal, no tiene rango constitucional expresamente, pero si nos fijamos en la norma constitucional dice que se crea la jurisdicción de cuentas y eso le permite a la ley crear todas las instituciones que a bien tenga. Es independiente tanto del Tribunal de Cuentas como del Ministerio Público, de la Contraloría, etcétera. Tiene independencia funcional, presupuestaria y administrativa. Y es un organismo de investigación, pero también es un organismo de acusación. Aquí les muestro rápidamente, ya que me comió el tiempo, algunas cifras que se pueden ver mejor aquí. El Tribunal de Cuentas en 6 años y medio ha dictado condenas por 34.6 millones de balboas. Esto aunado al pago de la lesión que algunos procesados han hecho en la Fiscalía o en el propio tribunal. Y finalmente, lo más dramático que hay actualmente, el tribunal, existen en la jurisdicción 283 procesos en trámite que involucran 2.381 personas, ex servidores públicos, personas naturales, personas jurídicas. Y el monto de la lesión que está tramitando actualmente la jurisdicción de cuentas es 155 millones. Son cifras dramáticas para un país de poco más de 3 millones de balboas. Y muchas gracias por su atención.